¿Dónde están los aviones? Alfredo, no te escuchamos. Buenos días. Que volaban libremente del balcón. Hola, muy buenos días a todos. Creo que no estamos escuchando a Alfredo, no sé por qué. Vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy. Vamos a ver si Alfredo puede resolver el problema del micrófono que debe tener por ahí. Aquí estamos, bueno, de nuevo en esta edición, en esta nueva presentación de este programa que nos concede RCR 750M. También lo pueden ver a través de su canal de YouTube y a través de rcr.tv. Pueden escucharnos, pueden vernos el día de hoy en este programa, en este espacio. Aquí se llama Libertad, que nos cede todas las semanas, pues, RCR 750M. ¿Para hablar de qué? Pues para hablar de la situación de los derechos humanos en Venezuela, la situación de los derechos en nuestro país, y muy particularmente de lo que ha venido pasando con el tema de la prisión, de la persecución por motivos políticos. Vamos a analizar no solamente cómo están los datos, cómo están las cifras, cómo están estas situaciones al día de hoy en nuestro país, sino además un poco cómo ha derivado todo esto. Hay una noticia recién salida del horno, calentita, que les traemos, que es que en la ONU se acaba de aprobar con 22 votos a favor, solo 3 votos en contra y 22 abstenciones, que la misión para la determinación de los hechos de la ONU permanezca pues cumpliendo su misión, valga la redundancia, cumpliendo su trabajo, haciendo lo que se supone que tiene que hacer aquí en Venezuela por 2 años más. Esa es una noticia que tenemos pues calentica. Se la acabo de mandar también, por cierto, a Alfredo. Aquí está Alfredo con nosotros. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Ya solucionaste el problema del micrófono? Me oyen. Vamos a ver si se oye. Sí, te oímos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias, Gonzalo. Bueno, saludos a todos. Siempre, como todos los martes, aquí conectados. Hoy tengo algunos problemitas aquí que estamos tratando de solventar. Pero, como imagino que estás comentando, Gonzalo, el tema, un tema bastante importante que, por cierto, está ocurriendo en este momento, que es la renovación de la misión de determinación de hechos. No sé si comenzaste a hablar de ese. Va a estar trabajando la misión para la determinación de los hechos de la ONU. Y bueno, queríamos hablar de eso, ya aprovechar y sabemos que este segmento pues lo escuchan personas pues interesadas precisamente en estos temas de derechos humanos, y queremos explicarles de qué se trata nuevamente la misión de determinación de hechos para evitar confusiones y evitar también esa tergiversación de información que sobre todo se ha venido produciendo por parte pues precisamente de a quien le afecta pues este informe de la misión de determinación recientes, que es las personas del gobierno, pero de alguna forma no debería afectarle a nadie, ya que se trata simplemente de una misión que va a realizar o que ha realizado una investigación, simplemente eso, una investigación, una determinación de hechos relacionados con violaciones a los derechos humanos. Expliquemos entonces primero lo que ocurrió. Vamos a ir un poco a lo que pasó recientemente y a lo que existe ahora. Primero que nada, esta misión de determinación de hechos, cuyo mandato parte formalmente del Consejo de Derechos Humanos, es una misión designada no solo por el Consejo de Derechos Humanos, sino a través de una resolución del Consejo de Derechos Humanos, máxima autoridad del mundo, digámoslo así, además de carácter multilateral en materia de derechos humanos. Hay que recordar que el año pasado, en 2019, fue que primeramente se aprueba una resolución donde se designa o se aprueba pues la creación de esta misión de determinación de hechos. Esta misión de determinación de hechos, conformada por 3 expertos, fue elegida por el presidente, en este caso el secretario de la Asamblea de Naciones Unidas, de las Naciones Unidas como tal, incluso Antonio Guterres, aprobada por él, y evidentemente por el presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esta misión se crea, se conforma, no le permiten entrar a Venezuela, a pesar de ser una resolución aprobada por la ONU, y ellos comienzan
actuaciones: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzosas. Realizaron esta investigación y recientemente, el 15 de septiembre, creo, ¿no? Estoy un poco, bueno, recientemente, pues en septiembre, la fecha la tengo por ahí, creo que es el 15 de septiembre, se publica este reporte que tuvo una gran repercusión y que ha sido, por cierto, muy criticado por el gobierno, digámoslo así, pero que ha tenido mucha repercusión en materia nacional e internacional, ya que las víctimas hablan por primera vez. Bueno, eso ya lo saben, este fue un reporte de mucha repercusión, y entonces la misión culmina, de conformidad con la resolución del año 2019, su mandato, básicamente en finales de septiembre, porque era desde septiembre a septiembre un año de mandato. En ese sentido, se solicitó a través de varios países, y evidentemente organizaciones de derechos humanos también lo han hecho, y las víctimas han venido, digamos, clamando porque eso ocurra, que se renueve el mandato de esta misma misión, de determinación de hechos, para seguir investigando, para continuar investigando lo que ocurre en Venezuela. Hubo pues toda una campaña para que esto no ocurriera, del lado, pues, vamos a estar claros, del lado del gobierno, hubo una campaña para que esto no ocurriera del lado de países, y vamos a decirlo claramente, los países considerados no democráticos, entre ellos Irán, pues entre ellos Cuba y otros países. Y lo cierto es que el día de hoy, hace pocos minutos, 3 de la tarde, hora Ginebra, es las, 3 de la tarde, creo que eran las 9 de la mañana o 10 de la mañana, hora Caracas, se aprueba la renovación del mandato de esta misión de determinación de hechos por 2 años. ¿Cuáles son las preguntas que ahora vendrán? Bueno, primero, las consecuencias de esto, que va a haber otro reporte, otro informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, particularmente en cuanto a hay que revisar bien la resolución, a ver concretamente el mandato, si se refiere a los mismos temas de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas. Yo no he tenido chance de leerlo, Gonzalo nos dirá si lo pudo revisar, pero el hecho es que se renueva por 2 años y las víctimas tendrán más víctimas, y esto es un mensaje a todas las víctimas que estaban, por cierto, algunas de ellas incluso frustradas porque su caso no estaba referido en ese reporte. Bueno, ahorita se abre una nueva oportunidad para investigar nuevos casos, nuevas situaciones. Eso, digamos, que es la parte positiva, es una esperanza, es un camino hacia la justicia para que se determinen hechos que ocurren en Venezuela, por un lado, y por el otro lado habrá que ver si el gobierno, que no le permitió la entrada a esta misión a Venezuela con la resolución previa, si ahora con esta renovación de este mandato, que ahora por 2 años, es decir, ya no 1 año, sino 2 años, le permitirá la entrada a Venezuela. Cuéntame, Gonzalo, no sé si tuviste chance de leer, yo voy aquí a revisar. Fíjate que lo estoy buscando acá, precisamente en internet. Lo que hay es solo la referencia a la votación. Y fíjate que me llama mucho la atención, Alfredo, eso que tú dices, porque ciertamente hubo un lobby internacional muy fuerte, no solo de Venezuela, sino de otros gobiernos, como bien tú lo destacas, Irán, China. Es decir, hubo varios gobiernos que no son precisamente respetuosos de los derechos humanos que se opusieron pues a la ampliación de este mandato. Pero fíjate que en la votación, esos gobiernos que hicieron tanto lobby diplomático para evitar que se ampliara el mandato de la misión de determinación de los hechos, no votaron en contra. Los únicos gobiernos que votaron en contra fueron Eritrea, Filipinas y la propia Venezuela, pero ninguno de estos aliados, así entre comillas, que tiene Venezuela, votó directamente en contra de la resolución. Eso es bien llamativo, ¿no? Es bien llamativo. Estoy buscando ciertamente aquí en internet cuál es el tenor exacto del mandato. Yo me imagino, Alfredo, estoy haciendo una conjetura, ojo, que algo que van a seguir investigando
de manera definitiva y muy clara es el tema de las desapariciones forzadas de personas. Porque fíjate que ellos dijeron en su informe que ciertamente habían demostrado que a las personas se las desaparecía, se las incomunicaba, se negaba la información sobre ellas una vez que estaban detenidas, desde periodos que iban desde unas pocas horas hasta incluso días, semanas o meses. Pero una de las cosas que ellos destacaron es que lo que pudieron comprobar es que estas desapariciones duraban en general poco tiempo y que eso iba contra lo que decía el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, que dice que para que ese crimen sea un crimen de lesa humanidad debe ser prolongada la desaparición forzada, es decir, no puede ser una desaparición breve, contra lo que dice, por cierto, la doctrina y todo lo que es la conceptualización internacional de lo que es la desaparición forzada de personas, que dice muy claramente que no tiene por qué tener un tiempo en específico para darse por cometida, ¿no? Yo estoy casi seguro de que por ahí vienen los tiros, por lo menos eso va a seguir siendo investigado. Estoy seguro de que se van a analizar muchos más casos de detenciones arbitrarias. Estoy seguro de que se van a analizar también muchos más casos de asesinatos extrajudiciales, de ejecuciones extrajudiciales. También se deberían analizar más casos de tortura. Y como tú dices, Alfredo, esto es quizás las personas que deben recibir esta noticia con más alegría, con más esperanza, son las propias víctimas. Porque fíjate, una vez que se vio cómo se recibió este informe y qué era lo que decía y cuáles eran las consecuencias que cabía esperar de él, pues ciertamente había muchas víctimas que dijeron, caramba, a nosotros no nos mencionaron, no pudimos hablar, no tuvimos la oportunidad de expresar lo que a nosotros nos pasó, etcétera. Pero eso ahora cambia, ¿no? Ahora cambia radicalmente y tenemos de nuevo 2 años más para colaborar con esta misión de determinación de los hechos y hacer llegar a estas personas pues toda la información que se necesita para la investigación puntual de estas gravísimas situaciones que estamos viviendo en Venezuela. Entonces, voy a seguir buscando aquí mientras seguimos hablando nosotros, Alfredo, a ver exactamente cuál es el contenido exacto de ese mandato, pero yo creo que va a estar orientado básicamente hacia lo mismo, ¿no? Básicamente hacia lo mismo. Sería importantísimo que el poder en Venezuela dejase entrar a esas personas, esos expertos acá. Yo lo veo muy difícil, sinceramente. No creo que lo vayan a permitir. Se han escudado mucho en que aquí ya hay una misión de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Pero fíjate, Alfredo, una de las cosas que yo creo que tenemos que destacar es que si bien no utilizan el mismo lenguaje, y el lenguaje de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU es, y lo voy a decir así, antipáticamente diplomático, porque incluso a veces recurre a eufemismos para referirse a situaciones que son muy graves, al final del día llegan básicamente a las mismas conclusiones, porque si tú revisas lo que ha dicho la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU sobre las torturas, sobre los asesinatos extrajudiciales, sobre la detención arbitraria de personas, incluso sobre las mismas desapariciones forzadas, es más o menos lo mismo. Entonces, no tendría mucho sentido que el poder se negase a que viniesen estos expertos para acá, porque además eso les permitiría contar su versión de la historia, pero yo no creo que eso vaya a suceder, ¿no? Pero bueno, es una buena noticia, especialmente para las víctimas. Yo creo que podemos sacar de momento esa primera conclusión, porque van a poder no solamente seguir documentando los casos que ya se documentaron, sino presentar casos nuevos, documentar casos nuevos y seguir adelante con todo esto. Yo sí quiero siempre llamar la atención sobre el hecho de que esto sea una buena noticia. No implica, porque mucha gente confundió esto al principio, que esto de una vez iba a suponer la apertura inmediata de una averiguación penal en el Tribunal Penal Internacional contra nadie. No, esto es sencillamente un elemento más de convicción, un elemento más de prueba que tiene que ser ponderado y valorado por la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional. No es el único. Ellos pueden perfectamente pedir otras evidencias, así que es difícil como pensar que de aquí va a surgir un resultado inmediato, pero como siempre decimos nosotros, Alfredo, estas carreras son de resistencia, no son de velocidad, y hay que tener paciencia porque definitivamente sí se están viendo los avances. Yo recuerdo... Mira, Gonzalo, es que es importante porque tengo aquí a María Alejandra Aristiguieta también por el teléfono. María Alejandra, ¿cómo estás? Hola. Sí.
Alfredo, ¿cómo estás? Mira, María Alejandra Aristizábal está en Ginebra. Ella, pues, pues, activista de derechos humanos allá, ha venido y conoce perfectamente la situación que se plantea. La agarré así de sorpresa, pero estamos en vivo, Sí, María Alejandra, con Gonzalo Iñop en el programa de RCR, hablando precisamente de esta resolución aprobada que renueva pues el mandato de la misión de determinación de hechos. Y como sé que tú tienes más conocimiento específico de qué es lo que está ocurriendo y lo que ocurrió, quisiera que nos hicieras un resumen para todos los que nos escuchan, a María Alejandra. Sí, por supuesto, con mucho gusto, Alfredo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Ambos, de verdad, súper agradecidas por todo el trabajo sostenido que han hecho durante años. Se refleja en los resultados de estas votaciones de hoy. Paso a resumirles brevísimamente lo que pasó esta mañana y lo que pasó esta tarde. En la mañana, Irán presentó un proyecto de resolución que básicamente eran elogios y odas al régimen, diciendo que habían habido grandes avances, que había habido mucha cooperación, y proponían la ampliación de la oficina en Venezuela, de la oficina de la alta comisionada, además de continuar con la cooperación. O sea, como ven, era un saludo a la bandera y era una estrategia de marketing y de relaciones públicas para contener el daño de lo que venía después. Allí la votación fue parecida en cierto modo a la del año pasado. El año pasado ellos obtuvieron 18 votos, este año obtuvieron 14 votos, o sea que hubo una baja sensible, y en el lado de las abstenciones hubo un aumento. O sea, la gente se está dando cuenta que o sea, no le compraron este ardid, ¿no? Por otra parte, ahorita, hace un momento, se aprobó la resolución que extiende el mandato para la misión de determinación de hechos por 2 años más. Se decidió que se hiciera por 2 años más por razones tácticas, porque el Consejo cambia permanentemente y pues sabemos que entra Cuba, que entra China y entra Rusia en el próximo periodo, y por esa razón se prefirió asegurarle la vida de 2 años, lo cual tampoco obsta para que pasemos después a una comisión de investigación plena si es necesario. Pero en este momento lo importante era que se asegurara el trabajo de esta misión, que como ustedes bien saben, arrojó un informe devastador con una información sumamente elaborada, rigurosa y dolorosa además. Se profundiza el mandato de la misión, en tanto que son no solamente 2 años, sino que también se le pide que expanda su trabajo hacia crímenes sexuales y crímenes de género, y además también le pide a la misión que establezca responsabilidades no solamente individuales, sino de estructuras. Esto también va a ampliar o sea, busca que se amplíe más allá de las líneas de mando, vaya también a las instituciones propiamente dichas, y a los ataques de las instituciones y a los ataques a las instituciones. Entonces, creo que es un excelente resultado. El año pasado tuvimos tuvimos 19 votos a favor, este año contamos con 22 votos a favor, pero lo importante es que el año pasado hubo 7 votos en contra, o sea, 6 delegaciones que respaldaban a Venezuela. Esta vez solamente Filipinas y Eritrea se atrevieron a retratarse al lado de Venezuela. Eso habla del aislamiento, de la soledad en la que se encuentra Venezuela en este momento, y sobre todo habla de la necesidad de que cambien, que entiendan que llegó el momento de cambiar, pues el momento de acogerse lo que le está pidiendo esta misión en sus recomendaciones y las recomendaciones que ha hecho reiteradamente la alta comisionada. Mira, María Alejandra, bueno, te iba a preguntar para concretar, ¿no? Se extiende, o sea, hay 2 temas que me dices que es abusos sexuales y digamos, maltrato de género o agresión de género, etc. Pero, enfoque de violencia de género, pero hay los otros 4, digamos, temas: detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzosas, ¿se mantienen? Sí, se mantienen porque además la misión, cuando los expertos hablaron, dijeron no pudimos profundizar lo suficiente, sabemos que tenemos un trabajo grande por delante. Entonces esos 4 temas se mantienen. Ahora, otra pregunta. Sí.
se mantienen los mismos expertos, es decir, Marta Baliña, o sea, no se tiene que elegir nuevos expertos. O sea, ese panel que fue, por cierto, criticado por el régimen diciendo que eran parcializados, qué sé yo, se mantiene, ¿no? El grupo de expertos se mantiene y la oficina técnica se mantiene. Se vinieron todos de Panamá a sus distintos sitios de trabajo, a Ginebra, los que son funcionarios, en espera de poder regresar a Panamá pronto. Y ya con este resultado, pues ellos pueden seguir trabajando por un año más. Acuérdate que el establecimiento de la oficina en Panamá, que optó básicamente de la negativa del régimen de dejarlos establecerse en Venezuela, tardó alrededor de, mientras elegían a los expertos y se pasaba por el proceso de selección de los expertos, etcétera, arrancó realmente en enero de este año. O sea, la resolución fue aprobada el año pasado, más o menos por estas fechas, el 20 y tanto de septiembre del año pasado, y no fue sino este enero que ellos empezaron a trabajar realmente. Con lo cual, su trabajo se resume de enero a julio, agosto, porque luego tienen que, aparte de redactar el texto del informe, tienen que pasarlo a traducciones, etcétera. O sea que estamos hablando de que solamente hicieron una investigación de alrededor de 8 meses. Y una vez que, o sea, ya con este resultado, que ellos pueden volver a empezar, o a continuar, vamos a decir más bien, a continuar su trabajo, van a poder entonces trabajar un año completo. O sea, va a ser un trabajo muchísimo más de mayor alcance y de mayor profundidad. Bueno, María Alejandra, creo que tenemos que ir a un corto, aunque no me confirman, pero yo lo que quería, bueno, hasta que no me digan el corte, sí se tiene que ir a un corte. Bueno, igual se fue la señal. Muchas gracias. Entonces, vamos a tratar de... Se nos fue la señal, pero ella tenía una cosa que hacer ahora. Bueno, tenemos que ir a un corte, Gonzalo, y continuamos hablando de esto. María Alejandra, por cierto, me va a mandar la resolución para revisarla con detalle, pero creo que el resumen que ella nos dio es bastante pues claro, sí. Claro, ¿no? Pero vamos a resumirlo ahora después del corte, a resumir lo que María Alejandra nos dijo, a traducirlo y no sé, vamos a ver si además vía YouTube hay algún tipo de comentario o pregunta en rcr.tv. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Informe RCR presenta titulares. La Unión Europea condenó hoy la represión del régimen chavista contra los disidentes políticos y defensores de derechos humanos y exigió la liberación de todos los presos políticos. La ONG Foro Penal afirma que en estos momentos hay 359 presos políticos en Venezuela.
Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral, reiteró que no existen condiciones para realizar los comicios parlamentarios convocados por el régimen para el 6 de diciembre. Unas elecciones que en primer lugar fueron convocadas violando por lo menos 6 artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 3 artículos de la Ley de Procesos Electorales, un artículo de la Ley del Poder Electoral, derogando todos los reglamentos y las normas que rigieron los procesos electorales anteriores, sin posibilidad de actualizar el registro electoral. Hay 2 millones de nuevos votantes que van a ser excluidos de esta elección, además de todos los venezolanos que se han mudado de su residencia. En fin, una chapuza electoral que no están en condiciones de hacer ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista operativo. Más allá de nuestras fronteras, el británico Roger Penrose, el alemán Reinhard Hensel y la estadounidense Andrea Ghez ganaron el Premio Nobel de Física 2020 por sus descubrimientos sobre los agujeros negros. Y en los deportes, jugadores y el cuerpo técnico de la selección vinotinto llegaron este lunes al país. 11:34. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí seguimos. Gonzalo, ¿te veo por allí o no? Gonzalo Imiope está también aquí. Gonzalo. No. Se cayó Gonzalo, que estaba conectado. Bueno, estamos haciendo referencia, y allí también nos preguntaban por el canal de YouTube, haciendo referencia a esta renovación, esta nueva mandato de la misión de determinación de hechos. Y hablábamos previamente con quienes ustedes oían vía audio, vía telefónica, con María Alejandra Aristivieta, quien está en Ginebra, quien conoce mucho el tema, experta en el tema de las Naciones Unidas y particularmente del Consejo de Derechos Humanos, activista de derechos humanos allá, que nos contaba y nos hacía un resumen de lo que era esta misión de determinación de hechos, esta renovación de este mandato, que no solo es que se extiende, fíjense lo importante, a pesar de las críticas al informe de esa misión del lado pues de países no democráticos y del lado pues en este caso del gobierno venezolano, pues no solo es que no se votó en contra, sino solo 3 países, incluyendo Venezuela, votaron en contra de la renovación, sino que además una mayor cantidad de países votó a favor, tomando en cuenta que 22 se abstuvieron, pero lo importante aquí es que se extendió por 2 años, no solo el tiempo se extiende, sino también el mandato en cuanto a los temas. Ya no solo son los 4 temas que ya venían, que investigaron hasta ahora y que fueron reflejados en el informe del 16 de septiembre, que son ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas, sino que ahora se amplía violencia de género y también abusos de carácter sexual, ¿no? Quiero darle la palabra a Gonzalo. Creo que esto es muy importante, es decir, esto más que le da el apoyo desde el punto de vista de cantidad de votos a la misión, le da el apoyo en cuanto a la calificación de la misión
para poder determinar e investigar hechos en Venezuela, ya que no solo le pide a través de este mandato, le solicita a través de este mandato, le exige o incluso le obliga a través de este mandato a que continúe 2 años más y que continúe detallando sobre los 4 temas iniciales, sino que además se extienda a 2 temas más por la importancia que vieron en este informe, ¿no? En el informe publicado el 16 de septiembre. Es muy importante, primero, esa visión de analizar un poco lo que ha sido el uso estructural de los cuerpos de seguridad y de las instituciones del Poder Judicial, por ejemplo, y de la propia Fiscalía, para ejercer actos que ciertamente califican como violencia de género. Nosotros hemos tenido casos, Alfredo, tú los conoces, muy claros, en los que a las personas, a las mujeres, a las muchachas, a las que se les detiene, en el mejor de los casos, y pongo ese mejor así entre comillas, se les amenaza cuando están detenidas con ejecutar contra ellas actos de violación. Y yo quiero recordar aquí el caso, me voy a reservar por supuesto el nombre de la muchacha, porque no quiero incurrir aquí en lo que llaman precisamente en estos temas una revictimización, pero yo creo que tú recuerdas, Alfredo, un caso que tuvimos en tribunales de control, donde una muchacha que estaba yo representando en ese momento, cuando se enteró de que tenía que esperar todavía en la sede de la Policía Nacional Bolivariana allí en Boleita una noche más por la decisión del tribunal, trató de suicidarse, trató de lanzarse por un balcón, yo no sé si tú lo recuerdas, claro, porque dijo que no quería pasar una noche más allí porque estaba haciendo ella y su pareja, porque es una muchacha además que pertenece a la comunidad LGTBI, ella y su pareja estaban siendo víctimas de agresiones, de abusos sexuales e incluso con lo que había decretado la juez en ese momento, que también era mujer, que de alguna manera se mostró comprensiva esa situación, de que trataran de protegerla y de que trataran de que no se viera expuesta a esas situaciones. Cuando la misma juez dijo, pero tienes que volver allí a esa sede policial, la muchacha, gracias a Dios, la atajamos entre nosotros y unos alguaciles que estaban allí, pero se iba a lanzar por ese balcón hacia abajo, ¿no? Se iba a suicidar, y esa es una situación que te hace ver que lo que está pasando a nivel de agresiones sexuales y de crímenes y de violencia de género en este tipo de situaciones es muy grave, y ciertamente el informe reciente lo menciona, lo dice, se ocupa de este tema, pero también dice que requiere pues más información, y me parece pues muy sano que haya ordenado pues esta ampliación del mandato que se ocupe de esos temas. Otro tema también es el de las agresiones sexuales, porque uno piensa en agresiones sexuales y piensa así por un tema cultural, por un tema de lo que es nuestra idiosincrasia, en agresiones sexuales que sufren solo las mujeres, pero esto no es así. En estos casos nosotros hemos visto también situaciones bien delicadas donde las agresiones sexuales también las sufren los muchachos, los hombres que son detenidos, y esto también debe entonces ampliar el margen de investigación, porque esto también constituye no solamente una violación gravísima a los derechos humanos, sino podría eventualmente constituir, si se demuestra que esto es parte de una política de Estado y que es un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, podría constituir también un crimen de lesa humanidad. Pero fíjate, lo que más me llama la atención de lo que dijo María Alejandra, Alfredo, es que abre la puerta y amplía el mandato a la determinación de lo que es la responsabilidad institucional. Es decir, en este primer informe se mantuvo básicamente una línea muy centrada en las individualidades, desde el principal ejecutor hasta quienes están por arriba en la cadena de mando, que podrían haber cometido esos crímenes de lesa humanidad, pero ahora se abre una puerta diferente que permite establecer incluso responsabilidad del Estado como tal, responsabilidad del Estado como entidad colectiva, que es esto de la revisión institucional, de cómo estas estructuras están siendo articuladas para de alguna manera cometer graves violaciones a los derechos humanos. Este es un tema denso porque entonces, fíjate, ya no solo se está analizando esa primera cara de lo que es la violación de los derechos humanos, que es la de la persona que ejecuta individual y personalmente, valga la redundancia, esa violación, sino también ahora se está viendo cómo la estructura facilita, de alguna manera sirve para la ejecución, para la materialización de estas graves violaciones a los derechos humanos. Esto es interesantísimo, esto abre un canal completamente diferente también, porque está vinculado a algo que es muy importante, sobre todo en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, que es que todo esto tiene que ser parte de una política de Estado, tiene que ser parte de un plan de Estado, sea formalmente declarado
dirigido a disminuir los derechos humanos de las personas a través de la Comisión de Crímenes bien específicos, que son los que están previstos en el Estatuto de Roma. Entonces, yo creo que esas son las dos cosas que vale la pena destacar. Yo creo que es bien importante y algo que, fíjate, dejaba bien claro María Alejandra también, que es que se ha ampliado por 2 años específicamente para evitar que cuando se incorporen al Consejo de Derechos Humanos estas naciones, o cuando de alguna manera tengan la posibilidad estas naciones que no son precisamente respetuosas de derechos humanos, de bombardear la iniciativa de esta misión de determinación de los hechos, pues no lo hagan, ¿no? Ya esté listo ese trabajo. Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención de lo que destacó María Alejandra, es que es verdad, ya la misión no tiene que empezar desde cero su trabajo, por lo que su margen de actuación, desde el punto de vista temporal, va a ser mucho más amplio, mucho, pero mucho más amplio. Ok, fíjate, Gonzalo, tengo aquí la resolución, te la envié por allí, te la envié a tu teléfono y ahora la tengo aquí en la mano y hay cosas bien interesantes además de lo que ya dijimos, ¿no? Fíjate que no es implícita el apoyo a la misión solo con el hecho de haberle otorgado el mandato y renovar el mandato que ya tenían, sino que expresamente, fíjense, en el punto 11 señala, expresa el Consejo de Derechos Humanos. Recuérdense que esta es una resolución del Consejo de Derechos Humanos. Esta es la instancia multilateral, bueno, dentro de la ONU, pero mundialmente más importante, por lo menos en materia de derechos humanos, claro, con su carácter político, ¿no? Porque no vamos a decir que no hay instancias como organizaciones de derechos humanos internacionales que son muy importantes, pero dentro de la ONU es lo más importante, dice, expresa profunda alarma porque la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos encontró motivos razonables para creer que desde 2014 en la República Bolivariana de Venezuela se han cometido los siguientes crímenes de lesa humanidad. Dice, asesinato, encarcelamiento y otras privaciones graves de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzosa de personas y otros actos inhumanos de carácter similar que causan intencionalmente grandes sufrimientos o atentan gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Fíjate, alienta pues la creación de la misión, solicita y exige al gobierno venezolano que permita el acceso de la misión y si no lo permite, dice al final, fíjate, señala, bueno, si esto no ocurre, en pocas palabras, se puede proceder a la creación de una otra comisión más, digamos, directa en cuanto a la investigación, una comisión de investigación, porque recuérdense que esta es una misión de determinación de hechos, que es parecida, llega a la investigación, pero las consecuencias no son las derivadas de una investigación como tal, con el carácter, digamos, exhaustivo. Entonces lo que dice es que le permitan el acceso, exige el acceso al gobierno venezolano, pero lo más importante aquí, fíjense, para que no nos dejemos llevar por estas tergiversaciones de información. Hay 2 misiones, y aprenden a hacerlos con detenimiento. Hay 2 grupos que son parte de la misma alta comisionada de derechos humanos o que derivan, por lo menos administrativamente, a pesar de ser, digamos, existir un muro de contención entre lo que cada uno realiza. Pero los 2 grupos son complementarios. ¿Cuáles son los 2 grupos? Los representados son 2 y se va a incrementar a 6 personas por decisión de la propia Michelle Bachelet y que su función es la promoción de los derechos humanos y la cooperación de alguna manera con el gobierno venezolano en los términos de ¿qué? De lograr pues exigir libertad de presos políticos, por ejemplo, exigir que se cumplan con ciertas condiciones de carácter humanitario. Y esa misión que se encuentra en Venezuela se reúne con miembros del gobierno, exige situaciones y emite también informado. Por el otro lado existe la misión de determinación de hechos, que no hay conflicto con la otra, sino que tiene un mandato distinto. La misión es investigar, es determinar hechos. En este caso vamos a hablar de seis situaciones que se las voy a leer ahora rápidamente, para concretar lo que decía María Alejandra Aristigueta, 6 situaciones concretamente que van a investigar, las cuales son, se las leo. Les leo el numeral 15 de la resolución. Decide prorrogar el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos
por un periodo de 2 años, a fin de que pueda seguir investigando las violaciones manifiestas de los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, 1, las desapariciones forzosas, 2, las detenciones arbitrarias, 3, las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, 4, y incluye la violencia sexual y de género. Es decir, serían básicamente, concretamente, no sé si perdimos a Alfredo. Creo que perdimos a Alfredo. Bueno, está hablando del contenido de esta resolución que acaba de salir, donde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU está dando primero una extensión del tiempo del mandato de esta misión internacional para la determinación de los hechos en Venezuela, que acaba de presentar este último informe, donde todos ustedes lo recuerdan. Se consideró que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Entonces, no solamente abarca los temas que ya habían sido abarcados en este informe original, va a ampliar todo esto, pero además de esto, va también a incluir los temas de violencia de género y violencia sexual, y como también nos había dicho María Alejandra Aristigueta, con la que habíamos conversado, está ella directamente en Ginebra, va a abarcar los temas de lo que es la intervención, la participación de la estructura, de las estructuras del poder dentro de estas violaciones gravísimas a los derechos humanos. Como pueden ver, es una muy buena noticia, una excelente noticia para, sobre todo, las víctimas de los gravísimos crímenes que se han cometido en Venezuela. Fíjense que hay una mención directa, clara, a la preocupación que se está mostrando a nivel internacional de lo que está pasando en Venezuela a nivel de derechos humanos. Hay un camino que se recorrió muy importante. El número de aprobaciones de esta ampliación del mandato es mayor incluso el número de aprobaciones de naciones que se sumaron a esta iniciativa cuando fue creada la misión para la determinación de los hechos en su momento y originalmente, y todo esto pues tiene que ser considerado por los venezolanos como una buena noticia. Por cierto, ahora la comunidad europea también ha manifestado su preocupación también el día de hoy con respecto a lo que está pasando en Venezuela, la persecución contra todo el que es identificado como disidente, opositor, y la persecución contra, bueno, nosotros los defensores de derechos humanos, pues tienen muy preocupada también a la comunidad europea y también lo han expresado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el mundo está reaccionando de alguna manera frente a lo que está pasando en Venezuela. Y fíjense, yo les quiero hablar, mientras Alfredo vemos si se vuelve a conectar, de por qué es importante que estas cosas continúen y por qué alguien me reclamaba aquí y me decía, caramba, pero ¿cómo que carrera de resistencia? ¿Cómo le vamos a decir eso a los muertos y a los familiares de las personas que han sido desaparecidas, etcétera? Y digo, mira, claro, yo entiendo que quizás uno quisiera que esa justicia llegase de inmediato, pero es que históricamente no es así. Históricamente estos procesos de justicia en materia de derechos humanos son procesos muy complejos, porque es que el monstruo que estamos enfrentando es un monstruo muy peligroso y muy poderoso, que es el propio Estado. Creo que ya tenemos a Alfredo de regreso, pero antes de que Alfredo continúe con lo que está diciendo, yo les quería decir, fíjense lo importante que es todo esto. Hoy estamos publicando las cifras de presos políticos que tenemos registrados al día de hoy en Venezuela. Tenemos 359 presos políticos en Venezuela, pero fíjense ustedes algo, antes de los indultos, antes de estas excarcelaciones de 53 presos políticos que se produjeron a raíz de estos indultos, teníamos 386 presos políticos en el país. Se producen 53 excarcelaciones, llegamos a 333 y todo el mundo dice, bueno, vamos a seguir luchando por esos que quedaron, pero qué bueno que salieron 53. Pero fíjense, ya al día de hoy tenemos 359, es decir, ya estamos otra vez acercándonos al mismo número que teníamos antes en este fenómeno que Alfredo lo ha definido muy bien como la puerta giratoria. Es decir, se saca a algunas personas de la cárcel para hacer creer que se tiene una buena disposición para el cese de la prisión y persecución por motivos políticos. Eso se hace con una mano, pero con la otra me vuelves a encarcelar a otro bloque de personas. Eso es lo que se denomina, o ha denominado Alfredo, la puerta giratoria. ¿Qué quiere decir esto? Que no ha terminado la violación de los derechos humanos en nuestro país. Por eso es tan difícil que la justicia llegue a la velocidad que uno quiere que llegue, porque no se trata de un fenómeno que ya finalizó, un fenómeno sobre el cual habría que hacer en todo caso esa arqueología jurídica
para reconstruir los hechos que pasaron ya y que no siguen pasando. No, aquí tenemos que seguir trabajando sobre una situación que está en curso, y eso hace, por supuesto, mucho más difícil controlar, manejar esta situación y sobre todo establecer las responsabilidades a que haya lugar. ¿Por qué? Porque todos los días suceden hechos que generan nuevas responsabilidades. Y por eso, y con eso respondo a esa pregunta que me hacía uno de nuestros oyentes, me decía, caramba, pero ¿qué hacemos con esa justicia tan lenta? No, pero es que tiene que ser lenta, porque tiene que ser justicia que llegue seguro. No podemos desbocarnos a buscar una justicia rápida que al final no sea efectiva, porque estos son procesos, lo reitero, muy complejos, muy difíciles, que muchas veces llevan mucho más tiempo del que nos gustaría. Yo no estoy diciendo que eso me guste, que sea así, pero sí llevan mucho más tiempo del que nos gustaría para alcanzar la verdadera responsabilización de los culpables. Alfredo, ¿estás allí? ¿Nos escuchas? Sí, bueno, yo creo que, no sé dónde me quedé, creo que se me fue la... Creo que tenemos que cortar ya. Estabas haciendo la ampliación, estabas en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta ahí llegaste, hasta el punto 5 de lo que va a abarcar la nueva resolución. Bueno, son 5, es que son 5 puntos. O sea, la diferencia de los 4 iniciales, que son torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas y detenciones arbitrarias, es la violencia de género que se incluye concretamente y particularmente. Y en ese sentido, quiero decirles y quiero invitarlos a leer, ya en esta semana publicamos el reporte de represión política especializado en el tema de mujeres, particularmente desde el año 2014 hasta el presente. Ese reporte tiene mucho que ver pues con esta ampliación de la facultad de la misión de determinación en cuanto a investigar estos hechos de violencia de género. Bueno, Gonzalo, no vamos a dar tiempo de la máquina de la represión, son las 11:56, pero queremos resumir los datos de la represión, porque sé que además hay muchos de los coordinadores nuestros del Foro Penal que están pendientes. Pero primero quiero decirles que el número de presos políticos, como bien decía Gonzalo, son 359 según la cifra actualizada al día de hoy. 24 son mujeres, 127 militares y 2 que eran adolescentes cuando fueron detenidos. El acumulado de detenciones desde el año 2014 es 15.639 y se mantienen 9.283 personas con medidas cautelares. Solo en el año 2020 ha habido 378 detenciones políticas, 378 arrestos que se mantienen aún detenidas. De esos 378, 133 personas y han sido escarceladas 245, pero acumulados con el año anterior, el número total actual de presos políticos es 359. Evidentemente, ha habido la situación de Yaracuy, particularmente detenciones que quedaron personas privadas de libertad por manifestar en el estado de Yaracuy, en diferentes municipios, y eso ha incrementado la cifra de presos políticos esta semana. Recuerdo entonces, ya tenemos que ir cortando. Gonzalo, no sé si hay algún comentario final. Sí, yo quería destacar, Alfredo, que de esas 378 detenciones que se han producido este año, el grueso de las detenciones han sido detenciones producidas en protestas. Si no me falla la memoria, y tengo el dato relativamente fresco porque me lo han pedido varios medios, más de 250 de esas 378 detenciones han sido detenciones de personas que han salido a protestar, lo que quiere decir que ha pasado lo que siempre decimos, pues en la medida en que se incrementa la protesta social, se incrementa también la represión, y esto tiene una consecuencia directa en el aumento también de los presos políticos. Bueno, quiero mandar una felicitación a parte del equipo nuestro que cumplió años, entre ellos Gonzalo y mío, que cumplió años el día de ayer. Gonzalo, felicitaciones, un abrazo. Sí. Espero la hayas pasado muy bien en tu familia dentro de lo que es este distanciamiento social. Nasbli Khalili también fue Nasbli Khalilina, que es como se coloca ella ahí en su mensaje, cumplió años también. Luis Muñoz, el esposo de nuestra coordinadora de los Estados Unidos de Miami, concretamente Munira Muñoz. Bueno, ya tenemos que despedir. Muchas gracias a todos por conectarse, gracias por sus comentarios. Y bueno, siempre nos despedimos con nuestro eslogan, nuestro lema, que dice así: no hay que hacer justicia por propia mano, Gonzalo, pero está en nuestras manos que se haga justicia. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.